Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. En una de las publicaciones del portal de Revolución Obrera se lee: a pesar de que los hechos muestran la continuación de la guerra contra el pueblo, a pesar de los asesinatos de varios guerrilleros, líderes campesinos e indígenas y defensores de derechos humanos en tiempos del llamado posconflicto, que son el despunte de un nuevo episodio de la ya conocida en Colombia sanguinaria paz burguesa posterior a los acuerdos con jefes guerrilleros de antaño, a pesar de todo esto, los jefes políticos reformistas y oportunistas de los partidos y de las centrales sindicales son quienes principalmente presentan el acuerdo de paz como el comienzo de una nueva época de paz social en Colombia, aprovechando la credulidad del pueblo por su resentimiento contra esta guerra reaccionaria que lo ha victimizado. La paz en Colombia, tan anhelada por la inmensa mayoría de los colombianos, pero a la vez tan esquiva, es el tema que hoy traemos a reflexión para nuestra audiencia, y lo hacemos a propósito de una reciente reunión entre unos miembros de la Comisión de la Verdad y el tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez. Hoy con nuestro programa, los crímenes del régimen mafioso seguirán en la impunidad con la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Un cordial saludo a la audiencia que hoy nos acompaña, un saludo afectuoso a José, mi infaltable compañero en la mesa. Muy buenas noches. Muchas gracias al equipo técnico que hace posible esta transmisión. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Vanguardia Obrera. Los crímenes cometidos por el Estado burgués y en particular por el régimen mafioso han sido especialmente cruentos contra las masas pobres del campo y la ciudad. Las víctimas y el pueblo luchador, en un justo sentimiento, han exigido que haya justicia contra los que perpetraron los crímenes y contra los que dieron la orden. Pero como veremos hoy, no será con la JEP que se logra justicia, ni reparación, ni mucho menos garantías de no repetición. Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Muy bien, compañeros, los estamos saludando y bienvenidos a todos. Esperamos que estén compartiendo la invitación que tienen ustedes ahí en las redes para que otros se puedan dar a la tarea de participar con nosotros aquí en esta nueva edición de nuestro programa Vanguardia Obrera. Para el tema de las noticias, hemos recibido en los últimos minutos una noticia relacionada con una problemática que hay en el hospital de Calarcá. Una compañera dirigente sindical nos ha enviado esta información
y por la importancia que tiene, queremos transmitirla directamente para ustedes como parte inicial de este resumen de noticias. Loaiza, soy enfermera del Servicio de Urgencias del Hospital La Misericordia. El día de hoy les queremos hacer saber pues, que en la mañana se realizó una junta extraordinaria con la gobernación y el doctor Bernardo como gerente del hospital, en donde pues no sabemos con claridad bien qué fue lo que se habló, pero en conclusión, cuando nos reunimos con el doctor, él dijo que no había plata para pagar, que no nos iba a pagar, y pues que lo mejor era que entregáramos, hiciéramos efectiva la renuncia con la cooperativa Soluciones Efectivas, que es quien nos contrata. En el momento pues ya renunciamos la mayoría de los auxiliares, por no decir todos. Jefes, solamente quedan 3 jefes en el hospital. También hubo renuncia de médicos, facturación, portería, OTEN, que son los de las ambulancias. Como ya no hay porteros, entonces lo que hicieron de parte de gerencia fue poner a las niñas del aseo, de portería. Nos dijeron que renunciáramos, que ellos ya miraban qué hacían, entonces pues como que al gerente no le importa lo que pase con nosotros, lo que pase con el hospital o con el pueblo calarqueño al quedar sin hospital. Queremos pues darles a conocer esto a toda la población calarqueña. Nosotros hicimos hasta lo que más pudimos, aguantamos lo que más pudimos, pero ya no es justo que tengamos 4 meses que aguantar sin sueldo, sin garantía, sin nada, y la solución del gerente es no pasa nada y cerremos el hospital. De todas formas, muchas gracias. En el momento que de pronto nos quieran escuchar y nos quieran colaborar por parte de la gobernación, de los entes gubernamentales, acá vamos a estar todos prestando el servicio de nuevo. Muchas gracias. Sí, para hacerles también saber, qué pena que el servicio de urgencias funciona. Lo más destacado de la semana. Buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa. Vamos a hablar un poco sobre los hechos más relevantes de la semana. Entonces, en cuanto a lucha de masas, los trabajadores de la compañía Nutresa se encuentran en huelga de hambre. Hoy completan 20 días los compañeros de Cúcuta, 15 días los de Girón Santander y hoy inició la huelga de hambre en Medellín. Nutresa, del grupo GEA, capital mafioso, despidió al dirigente sindical William Peñaranda y pretende cometer una masacre laboral con el despido de 300 trabajadores. Llamamos al movimiento sindical independiente y a todos los trabajadores a solidarizarse con el conflicto y ojalá que trascienda de la huelga de hambre al paro de la producción y, por qué no, en una chispa que avive las brasas del reciente levantamiento popular. Respecto a la guerra imperialista, el 15 de agosto, las fuerzas de ocupación imperialistas yanquis se fueron de Afganistán, como muestra de la evidente derrota que sufrieron en dicho país. Los imperialistas son tigres de papel. Tigres porque pueden hacer mucho daño a los pueblos oprimidos, pero son de papel porque esta retirada demuestra que se encuentran en una etapa de declive y decadencia. Al mismo tiempo, las fuerzas religiosas fundamentalistas pretenden retomar el poder con el apoyo de los imperialistas rusos y chinos. El pueblo de Afganistán, y en particular las mujeres, no se han beneficiado con ninguno de estos regímenes. Por ello, como bien lo dice el Partido Comunista Maoísta de Afganistán, hay que prepararse para la lucha que se avecina contra las clases feudales, compradoras y sus amos imperialistas. Desde aquí, los obreros conscientes y luchadores apoyamos la justa lucha del pueblo afgano y de las mujeres combativas y revolucionarias.
En cuanto al movimiento comunista internacional, desde Turquía, el TKPML llamó a defender la vida del presidente Gonzalo y a exigir su liberación, llamado al cual nos sumamos. El presidente Gonzalo, dirigente del Partido Comunista del Perú, detenido y aislado por el asesino y reaccionario Estado peruano desde 1992, sufrió un infarto el pasado 17 de julio a consecuencia de las terribles condiciones en que se encuentra recluida. Por ganarse el odio de la burguesía y los imperialistas al ser representante de los intereses de las masas populares. Exigimos la liberación inmediata del presidente Gonzalo. En cuanto al Estado y las contradicciones de las clases dominantes, el periodista Alberto Tejada del Canal 2 fue víctima de amenaza por parte de la Policía Nacional el pasado 15 de agosto. Son varios los hechos que este periodista ha denunciado, según los cuales vehículos y personas extrañas rondan su casa. Todo con el firme propósito de amedrentarlo, para que no continúe su labor de denuncia al podrido Estado burgués terrateniente, que formalmente se dice garante de la libertad de expresión, pero en los hechos viola el derecho a informar que tanto promueve sus leyes y constitución. Respecto al partido, la campaña de organización emprendida por la Unión Obrera Comunista, MLM, dio nuevos frutos. Un puñado de jóvenes decidieron pasar de ser colaboradores con algunas tareas a organizarse conscientemente y ser comunistas de vanguardia. Llamamos a los obreros, campesinos, intelectuales y artistas del pueblo a comprometerse realmente con la revolución en Colombia, organizándose en la unión como ya lo hicieron estos jóvenes para dirigir la lucha de las masas proletarias hacia el derrocamiento del régimen uribista, como preámbulo de la lucha revolucionaria por una nueva sociedad. Muchas gracias. Lo más destacado de la semana. Buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa. Vamos a hablar un poco sobre los hechos. Sucio genocida, para decir que el terrorismo lo han sembrado las guerrillas, cuando él fue quien vendió al país con el TLC. Bueno, vamos entonces a entrar en materia. El programa de hoy lo han titulado "Los crímenes del régimen mafioso seguirán en la impunidad con la JEP". Precisamente, y de manera triste, tengo que comentarles que me acaba de llegar también una noticia con el numeral SOS Cauca. Una fotografía de un joven sentado, sonriendo en un sofá, en una manifestación, en una carpa parece, con unas pancartas en el respaldo, con un casco que dice prensa y un carnet que debe decir también que es un compañero que participaba en las jornadas del paro, ejerciendo su labor de periodismo. Y en ese OS dice: hace un par de minutos, en pleno centro de Popayán, fue asesinado el líder juvenil y universitario Esteban Mosquera. Hace un par de años, el ESMAD le arrebató uno de sus ojos. Hoy, en un ataque sicarial, le arrebataron la vida. Pues bien, estamos aquí en este programa, en esta edición de Vanguardia Obrera, para hablar sobre esos temas, sobre esa política que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, y la hemos puesto en consideración y la ponemos en contexto porque el pasado 16 de agosto algunos miembros de la Comisión de la Verdad, 3 más específicamente, el padre Francisco de Rux, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, la señora Olga Lucía González,
es exdirectora del Museo de la Casa de Memoria de Medellín, y Leiner Palacios Asprilla, sobreviviente de la masacre de Bojayá, tres de los 11 miembros de la Comisión de la Verdad, se reunieron con Álvaro Uribe Vélez en su finca búnker del Ubérrimo, con la idea de conversar con él, de recopilar información y de confrontar algunas versiones al respecto. Se reunieron según la comisión misma para escucharlo, para escuchar a Uribe en sus aportes a la verdad y hacerle algunas preguntas que en la consideración de ellos había que hacerle para explicar temas relacionados con el conflicto interno, con la guerra, y a partir, según ellos decían, de la recopilación de las inquietudes que muchas víctimas les han expresado en todo este proceso que han desarrollado en la Comisión de la Verdad. Esa conversación se hizo, según el mismo Uribe, por fuera del marco de la Comisión de la Verdad, porque según el señor jefe de Paraco, dijo que él desconfiaba de ese organismo, que era parcializado y que era un vendido a la izquierda colombiana, más exactamente a las FARC, por lo tanto, que hablaba con ellos, pero no en condición de Comisión de la Verdad, sino paradójicamente aceptando hablar con el señor de Rux, con el padre, pues él lo considera un hombre con muchos valores. Me imagino pues un tipo como Uribe pues hablando de valores, pero ese fue el argumento que dio para aceptarles. La entrevista fue larguísima, duró varias horas distribuidas en la mañana y en la tarde, y fue creada a propósito del trabajo que tiene esa Comisión de la Verdad, que fue creada realmente esa comisión el 28 de noviembre del 2018. Tiene 96 días para entregar su informe. ¿Qué podemos destacar de esta entrevista? Pienso, sobre eso se ha escrito mucho. A mí particularmente me llama la atención porque me pareció que fue una entrevista, una conversación donde se ve una fuerte dosis o una cuota grande de ingenuidad de quienes cándidamente creen que pueden encontrar en un tipo como Uribe algún gesto de arrepentimiento y por ende alguna búsqueda de legítima, verdadera, sana intención de reconciliación. Es una ingenuidad realmente pues pretender encontrar en un tipo como estos pues esta disposición. Pero además de eso me preocupa sobre todo porque es un mensaje dañino para el pueblo, y ahorita pues en conversación que vamos a tener con José vamos a precisar pues muchos temas al respecto, porque me parece que es un mensaje dañino el que lleva a la gente, porque gracias a la actitud de quienes siembran esa idea de esa posible reconciliación con los asesinos como Uribe, se crea en las masas el sueño de que es posible conquistar la paz, mientras todos los días siguen matando, siguen desplazando, siguen haciendo toda esa cantidad de porquerías contra el pueblo. Entonces esa creación de esa idea, esa falsa información o esa falsa señal que dan hacia la gente de que es posible construir la paz, realmente es algo muy dañino para el pueblo. Pero además de eso es una entrevista que reafirma esa actitud como marrullera y evasiva de Uribe, a quien se le ve pues en la misma entrevista que tiene siempre un as bajo la manga para escurrirle el bulto a su responsabilidad como jefe de los paramilitares. Y hábil, ¿no? Hábil porque se nota pues como de victimario, de asesino, como por arte de magia pasa a víctima de supuestas calumnias, aseverando que lo han acusado gratis de un montón de crímenes, lo cual pone realmente en peligro la vida de él y la vida de su familia. Entonces, ¿cómo se transforma, ¿no? Como un camaleón pasa pues de una postura objetiva, real, clara y contundente para toda la gente, de que tiene bajo su responsabilidad una cantidad de crímenes, y simplemente se da la vuelta y dice que él simplemente es
acusado pues y es calumniado y eso lo pone pues como una víctima del conflicto. Y cuando ya se hace evidente el tema pues de su responsabilidad, cuando ya como que no tiene de dónde echar mano, pues simplemente, ¿qué hace? Se lava las manos, ¿sí? Lavándose las manos para posar de ingenuo, diciendo que él fue engañado, que la culpa fue de sus subalternos, que fue la otra pues, la otra bellaquería pues con la que salió. En una de sus partes, por ejemplo, dijo este señor: yo visité Cajamarca y me da mucha tristeza decir esto, me engañaron los soldados, porque el día que yo llegué allí me dijeron que unas personas habían fallecido en combate con las FARC y resultó que no fue así. Cuando leo las piezas judiciales que hay sobre el tema, hay sombras. Es decir, a él lo engañaron los soldados, ¿sí? Él no sabía lo que estaba sucediendo. Le echó la culpa pues de una manera ruina, atrevida, cobarde, descarada, cuando ya era evidente, cuando ya la verdad salió a flote. Entonces dijo, no, pues me engañaron los soldados, ¿sí? Y en otra de las partes pues que le han dado incluso también prensa, sale con otra perla, ¿no? Dice, no falta el que diga que como yo exigía muchos resultados, por eso asesinaron inocentes. Y como que se indigna, ¿no? Dice, por favor, es mi deber, hace parte de mi temperamento. Eso hace parte de su temperamento, de su formación. Exigir resultados con transparencia, dice él, con observancia de los derechos humanos. Descaradamente se atreve a mencionar eso. Y termina diciendo, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que para demostrar resultados produce crímenes. Es decir, la culpa es de los otros, de los soldados, que lo engañaron. Pues bien, esta es la práctica y son algunas partes o algunos aspectos que me llamaron la atención a mí de esa entrevista. Y como por arte de magia, entonces sale con una super propuesta, ¿no? Entonces sale con la idea de que no, sí, todo esto hay que arreglarlo, pongámonos de acuerdo, arreglémonos por las buenas y hagamos una amnistía general. ¿Sí? La perla pues con la que sale pues en esta entrevista, lo cual ha creado pues toda una cantidad de comentarios, de opiniones en distintas esferas pues y en distintos medios, que ya tendremos la posibilidad pues de comentar sobre esto. Pero todo esto es lo que nos ambienta a nosotros para entrar en el tema este de la Jurisdicción Especial para la Paz, para poder comprender bien de qué se trata eso, qué es la Jurisdicción para la Paz realmente, qué es lo que dice que se propone y cuáles han sido sus resultados, si realmente eso ha servido, si tiene perspectiva, si tiene alguna posibilidad. Y todo esto obviamente relacionado con el tema de las víctimas, ¿no? Tanto de la guerra, o sea, si la guerra sí se ha parado o no, cuántos años ya llevamos de que supuestamente se firmó el acuerdo con las FARC y vean lo que estamos, ¿no? Entonces sobre ese tema creo que debemos ahondar ahorita y me gustaría pues darle la palabra aquí a mi compañero para que conversemos al respecto. Listo. Empezando pues por donde comienza esto, que es lo de la verdad. Se supone que se creó con la firma de los acuerdos entre los jefes de las FARC y el Estado colombiano en el gobierno de Santos, la Jurisdicción Especial para la Paz como un componente de lo que llamaron la justicia del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos pues del conflicto armado. Se supone era la JEP, tanto como la Comisión pues de la Verdad, como la reparación y no repetición son componentes de lo que llaman la
el sistema integral, para resarcir a las víctimas de la guerra. Ya se va a cumplir el plazo en diciembre, el de la Comisión de la Justicia, y ya sabemos que la verdad, muy pocón. De la verdad. Perdón, la Comisión de la Verdad, y ya sabemos que muy pocón. Y a la JEP en particular le dieron un tiempo de no ser superior a 20 años. ¿Y qué dice la letra pues del asunto? Dice que fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación con el propósito de construir una paz estable y duradera. También hemos conocido el trabajo o su trabajo, que básicamente estaba planteado de que se enfocaría en los delitos más graves del conflicto armado, de acuerdo con criterios de selección y priorización que fueron definidas por la ley y los magistrados. Y particularmente era conocer los delitos que hubieran cometido excombatientes de las FARC, los miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado y terceros civiles. Y sobre la participación de los civiles, dijo que estos últimos, de su participación allí, sería voluntaria. Ya vimos en el programa pasado igualmente en qué estaba la tal reparación, es decir, en nada. Hoy casualmente hay una publicación en cuanto a la reparación, dice que el problema de los desplazados no va más allá del 50%, y del 50% es apenas limosnas que les han dado a los desplazados para no morirse de hambre, porque vimos en el programa pasado cuántas tierras les han entregado que no alcanzan siquiera al 0.5%. Al punto que tuvieron que prorrogarla por otros tantos años hace poquitos días. Pues bien, en cuanto a la justicia especial para la paz, hay que decir lo mismo. Si el trasfondo de los acuerdos de paz era garantizar en lo económico la expansión de la agricultura empresarial, es decir, de aumentar la ruina de los campesinos, y en lo político era legalizar el despojo que habían cometido contra los campesinos pobres y medios, o sea, legitimar la expropiación violenta a los desplazados. La justicia especial para la paz, por tanto, no puede sino servir a esos propósitos infames. En ese sentido, la justicia, la JEP, establecida pues en el 2018, hizo algunos asuntos, ha hecho algunos asuntos. Se sometieron a la JEP 13.117 personas, de las FARC 9.812, de la Fuerza Pública 3.143, de los agentes del Estado diferentes a la Fuerza Pública 150, y plantean allí de que protesta social 12 personas. De todo esto, realmente, ¿qué ha pasado?
2042 casos tienen 325 personas con libertades condicionadas. No consideraron libertades no concedidas, negadas estrictamente, 887, es decir, procesados. Casos que no son competencia de la JEP, es decir, que corresponden a la justicia ordinaria, porque eso hizo parte del engaño, es que muchos paracos, mucha gente trató de vincularse a la JEP para salir librecitos. Iban desde La Gata, en Nilce López, hasta los bandidos esos de los hermanos Moreno, que robaron en el distrito cuando el Polo los impulsó, el Polo Democrático Alternativo, esa gente izquierda impulsó a unos ladrones, se robaron el erario, fueron condenados por delincuentes por robo, y ellos también dijeron que se acogían a la JEP y fueron echados de allá. Entonces son ese tipo de gentecita a las que les negaron la vinculación pues a esos casos que no son competencia de la JEP, y son de esos 1528. Fueron remitidos a otras salas 543, desistieron de esos 59 casos y precluyeron 5. Se presentaron casos también de no extradición y todo ese asunto. De esto no ha pasado de ahí. La JEP acordó tomar unos macrocasos que abrió para investigación, y el primero de esos fue la toma de rehenes y otras graves privaciones a la libertad cometidas por las FARC. Es el primer caso. El universo de las víctimas estimadas es de 21.393 y por los mismos hechos, es decir, masacres, secuestros, bueno, ese tipo de cosas. El caso 2 de esos macro casos es la situación de los municipios de Ricaute, Tumaco y Barbacoas en el departamento de Nariño, donde aparecen 3.000 hechos victimizantes y no se tiene dato de cuántas víctimas fueron afectadas. El tercer caso, muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado, lo que llamaron eufemísticamente, y para velarle la cara a eso, los llamaron falsos positivos. Y hasta el momento la JEP ha reconocido como documentados y casos abiertos 6.402, pero las cifras hablan, según las organizaciones sociales, de que pasan de los 10.000. El cuarto caso es la situación territorial de la región de Urabá, que tiene hechos victimizantes 3.582 y gente afectada 787.000. El quinto caso, la situación territorial del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, que tiene como hechos 4.787. El sexto caso es la victimación de miembros de la Unión Patriótica, que tiene 8.093. El universo de las víctimas y hechos victimizantes 8.550. Y el séptimo caso, el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado, que calculan en 18.667. De todos estos casos, el que más han adelantado, indudablemente, tiene que ver, pues la FARC dio cuenta de cuántas cosas había hecho, de algunos asuntos, no todos, y básicamente en el acuerdo firmado con el gobierno estaba, que es la otra condición que tiene esa justicia especial para la paz, es que a los que confiesen los crímenes, entonces les van a dar
penas escarcelables de 2 a 5 u 8 años, y por crímenes comprobados que no hayan confesado hasta 52 años. De hecho, entonces quedaron simplemente en el caso pues de las FARC como castigo resarcir las víctimas con trabajo social y escarcelados, es decir, confinamiento, pero por allá en las zonas esas que les dieron. Lo más sonado, indudablemente, de esto tiene que ver con el asesinato hechos por el ejército, por las fuerzas militares, y que fueron presentados como bajas en combate, lo que llaman pues los falsos positivos, y donde ha habido sobre todo mucho más conocimiento de los hechos por parte de los soldados, y donde están involucrados altos mandos de las fuerzas militares, incluido pues pues acudió a la comisión también y a brindar testimonio hasta Santos, que fue ministro de defensa durante el gobierno de Uribe, y a decir que lo sentía mucho, que qué pena, que él había hecho, cuando se dieron cuenta de eso, habían perseguido a los criminales. Y Uribe lo acusa de que durante el ministerio de Santos se presentaron más del 56% de los asesinatos y las bajas dadas como bajas en combate, pues el asesinato de civiles dados como bajas en combate. Es decir, sabían. Y el caso más notorio pues de la efectividad pues de la justicia, de esa justicia especial para la paz, tiene que ver con, no solamente con lo que dijo Uribe, es decir, los responsables políticos e ideológicos, los máximos responsables, los criminales, los ideólogos de toda esa política criminal, por fuera de cualquier asunto. Y los directos implicados, los principales responsables, caso del general retirado Mario Montoya, que sigue librecito, que está llamado y que fue interrogado pues por la JEP, donde se supone él se acogió a la JEP, porque ya estaba incriminado desde antes, se acoge a la JEP, y toda la verdad que ha dicho es: los soldados ignorantes fueron los causantes de todas esas bajas, yo no tengo nada que ver. Cuando todos los testimonios y todo lo que hay, e incluso sus mismas directivas, decía que la guerra se medía en litros de sangre y que los resultados se veían en bajas en combate, y cuando es notorio y es una verdad de apuño y exacta, de que incentivaron la matanza a cambio de dar vacaciones y otras prebendas. Además de eso, sé que el asunto pues del funcionamiento de esos organismos del ejército y de las fuerzas armadas tienen una línea de mando muy estricta, ¿no? Donde es una cadena pues realmente directa, y se sabe exactamente las acciones, e incluso en aquellos casos en los cuales digamos pues que hubiera sido posible una actuación de esa forma, donde unos soldados actúen por fuera de la norma, por fuera de la orden, la responsabilidad directa es de arriba. Eso, o sea, es realmente algo muy burdo pues pretender salirse de la responsabilidad de eso, echándole la culpa a unos soldados que están actuando. Y además de eso, cuando se ve que ese comportamiento no es de un caso aislado, que es uno de los aspectos importantes, que no es un caso aislado, es que es un comportamiento sistemático y en varias partes, ¿sí? Entonces, cuando eso se ve de esa manera, ya no es un asunto pues individual de unos soldados, es una política realmente, es una orden desde arriba. Sí, es una política de Estado. Real, ¿sí? Y por eso el nombre exacto es terrorismo de Estado, porque fue política de Estado. Es decir, todos sabían. Y los mismos soldados han puesto al descubierto
no solamente la responsabilidad de jefes de brigada, caso pues de lo del Catatumbo, donde fue terriblemente, de la mayoría pues de los casos que se presentaron están allá en la región del Catatumbo, del jefe mismo de la brigada, pero además de eso, de los vínculos de las fuerzas militares directas con los paramilitares. Entonces, que simplemente los paramilitares asesinaban gente y se los entregaban al ejército y les decían, aquí están todos estos muertos y vayan y cobren, es decir, vayan y presenten esto como bajas. Y eso es innegable. Todos los testimonios, incluso hasta y por eso han sido condenados, que es lo único que hay hasta ahorita. En el caso del Catatumbo, 11 militares, empezando pues por jefe de brigada y coronel y otros mandos, pero a ese nivel incluso, que ha sido lo más sonado, lo más conocido, sobre todo porque se han descubierto las zonas, pues, caso pues de Dabeiba, las fosas comunes, caso de Catatumbo, se presenta pues eso así, pero ¿cuántos han realmente sido penalizados cuando las penas para los que confiesan los crímenes no pasan de los 8 años? Sí, claro. Es decir, el máximo castigo ha sido de 8 años. Sí, realmente si se compara pues toda la parafernalia que han armado con todo eso, toda la plata que le han metido, toda la propaganda, toda la institucionalidad que supuestamente han movido para esa política, y se miran los resultados, pues se ve que eso es irrisorio, ¿no? Eso no es absolutamente nada, y simplemente lo utilizan como lo que ellos dicen, ¿no? Mostrar resultados, ¿sí? Pero son resultados realmente pírricos, realmente frente a lo que debería hacerse con eso, ¿no? La política general y el comportamiento general de eso está demostrado y todo el mundo lo sabe, es la impunidad. Y no solamente eso, sino que la JEP incluso tiene apenas para juzgar los casos hasta el 2016, es de allá para acá, llevamos 5 años y la matanza ha continuado, los desplazamientos han continuado, y es impresionante, incluso de gente que es conocedora al detalle de todos estos asuntos. Hoy justamente hablan de que se necesita es un ministerio para la paz. Otro engaño para la gente, que es darle bombones de trapo pensando en que realmente se va a conocer la verdad, que ya salta por todas partes quiénes son los responsables, e incluso a pesar de que ocultan a los principales responsables, que han sido los principales beneficiarios también de esta guerra reaccionaria, y nadie, por ejemplo, menciona a los señores de Argos, de la zona pues del Montes de María, decíamos en el programa pasado, beneficiarios directos, y se apropiaron de las tierras usurpadas y aparecen como compradores de buena fe, y gente que va a prestar incluso testimonio si les da la gana, como lo hicieron la parafernalia esa que montaron los señores de la palma africana, de la palma, los sembradores de palma, beneficiarios de la guerra también, y que aparecen en la Comisión de la Verdad como víctimas del conflicto, después de que fueron los beneficiarios de más de 500.000 hectáreas de tierra, de las que fueron despojados los campesinos. Y los principales beneficiarios ni siquiera se mencionan. Es decir, no aparecen siquiera los responsables políticos directos de los crímenes, sino que los beneficiarios, los principales beneficiarios, ni siquiera se nombran.
Con justa razón, pues se decía desde el 2018 y se advertía de que eso era para ese fin únicamente y no iba a haber justicia. No iba a haber justicia, no iba a haber reparación y los hechos los demuestran actualmente. Y hoy en El Espectador hay un artículo dedicado precisamente al problema del desplazamiento, al problema de que eso sigue y continúa. Pero, ¿Sí? antes de eso, José, quisiera que de pronto mencionáramos un asunto que ha causado como intriga, como dudas, como preguntas, y tiene que ver con esa propuesta de Uribe de lo de la amnistía general. Creo que es un tema importante, tanto por el hecho de que lo haya dicho, qué es lo que hay ahí realmente, cuál es la pretensión real que hay con eso, cuáles son las posibilidades que tiene de que eso se haga, y llama la atención el que se haya manifestado pues en acuerdo con eso gente como Petro, yo sobre todo Petro pues y otros pues que lo han manifestado también, que creo es bien importante tomar en cuenta ese aspecto. Porque surge también pues el interrogante, ¿no? Bueno, los uribistas no estuvieron de acuerdo con la JEP, pero ahora sí están proponiendo una amnistía general, ¿sí? Yo creo que es importante esto porque es lo mismo que mencionaba ahora, en el sentido de que esto tenemos que entenderlo como lo que es decir, quitándole todas las arandelas, quitándole toda la palabrería bonita, quitándole los adornos, quitándole las buenas intenciones de algunos, porque hay gente efectivamente que tiene buenas intenciones y que cree sinceramente en que se puede conquistar la paz y que esa jurisdicción para la paz puede funcionar. Es decir, hay gente realmente inocente que está esperanzada en eso, ¿no? ¿Sí? Pero realmente, quitándole todos los adornos a eso, ¿qué es la JEP? O sea, la JEP yo la entiendo como un acuerdo que hizo el gobierno con las FARC. Es decir, vamos a parar esta guerra con las FARC, ¿sí? Y a cambio de su vinculación a la vida política, pues, a convertirse en partido político, en aspirar a elecciones, vamos a meterlos a esto, ¿sí? Y vamos a un proceso de reparación, de perdón y todos esos cuentos pues que hubo ahí, ¿sí? ¿Qué fue lo que no le gustó a Uribe? ¿Sí? Que los excluyeran a ellos, es decir, a él y a su banda de paramilitares, ¿sí? Es decir, había pues ahí una división en eso, y eso fue lo que le molestó, y por eso se opuso a eso, no por él mismo, incluso en su gobierno también hubo procesos de amnistía, ¿no? ¿Sí? Sobre todo pues con los paramilitares, ¿sí? Las falsas desmovilizaciones. Y las falsas desmovilizaciones, ¿no? ¿Sí? Entonces, primero que todo, efectivamente ve uno cómo, al final, esto tenemos que entenderlo como una política de acuerdos y sobre todo con trasfondo económico entre ladrones, es decir, todos, unos y otros, van por lo mismo. Todos y unos y otros están interesados en el negocio en el que están metidos, untados y peleándose todo. El negocio de las drogas, el negocio de todo el narcotráfico, el negocio de todas las vías pues de acceso y de entrada, ¿sí? El control territorial, es decir, lo que se explicaba en otro programa como la ganancia extraordinaria, ¿sí? O sea, hay ahí eso, ¿sí? Y claro, no es difícil en ese orden de ideas. Si la cosa era perdonemos a las FARC, ¿sí? Pues entonces hagamos una cosa y perdonémonos todos. Es decir, todos somos culpables, todos somos bandidos, todos asesinamos, todos secuestramos, todos desplazamos. Pues hagamos borrón y cuenta nueva, ¿sí? Que es la forma, pues, coloquial cuando él dice hagamos una amnistía general. Y en eso efectivamente pueden ponerse de acuerdo, porque ya se repartieron gran parte de la torta. Es decir, todos tienen poder económico y quieren hacer eso, que es una cosa, al final,
utópica, es una ilusión realmente, porque entre bandidos eso es imposible. La paz entre ellos no existe, porque ellos siempre van a querer tragarse unos a otros, ¿sí? Pero el acuerdo que buscan es eso, entonces pongámonos de acuerdo, ¿sí? La impunidad es un hecho cumplido, es el otro aspecto, ¿sí? La impunidad existe, la impunidad está presente, la impunidad está en todas partes, ¿sí? La JEP simplemente lo que busca es institucionalizar esa impunidad, ¿sí? La institucionalización de eso. Y para el uribismo es aceptable efectivamente que esa impunidad sea extensiva a las huestes de los uribistas, a lo mismo que les dan a los jefes de las FARC, que se los den a los paramilitares, ¿sí? La amnistía general es a quien no le debe gustar, y quien no puede estar contento con eso es el pueblo, ¿sí? Porque el pueblo sigue siendo víctima, porque el pueblo sigue desplazado, porque el pueblo lo siguen masacrando, porque todos los días se están asesinando dirigentes, porque cada levantamiento que hay aparecen los paramilitares, aparecen los sicarios, aparecen las organizaciones guerrilleras a atacarlos, ¿sí? Y no es mentira efectivamente que tienen un control territorial donde se ponen de acuerdo para respetarse temporalmente, pero las acciones entre ellos militares realmente no son muchas, ¿sí? O sea, si uno mira realmente el contexto, mira el territorio, se da cuenta efectivamente de que la disputa entre ellos militar no es tan grande como sí lo es las acciones militares y el asesinato del pueblo, de los dirigentes. Los están matando en todo lado. Entonces es al pueblo al que no le gusta absolutamente, bajo ninguna circunstancia, ese cuento de la amnistía general, porque el pueblo lo ha dicho en muchas ocasiones, el pueblo no quiere ni perdón ni olvido. El pueblo ha levantado esa consigna, ni perdón ni olvido. El pueblo lo que necesita es justicia, castigo para los responsables, ¿sí? Y claro, estamos en campaña electoral y Petro pues no iba a desaprovechar esa oportunidad, porque en campaña electoral hay que sacar votos de donde sea, así sea incluso aliándose hasta con el mismo diablo, ¿sí? Y Petro no tiene ningún problema para hacer eso. Y por eso incluso ya en otra ocasión había dicho, le dijo a Uribe, tranquilo que a ustedes no les vamos a hacer nada, tranquilo que a ustedes los vamos a respetar. ¿Qué es eso? Es dándose la mano, efectivamente, y lo pueden hacer, ¿sí? Pero además de eso, porque Petro sabe que para gobernar necesita hacer acuerdos con la mafia. Aquí hay que hacer acuerdos con la mafia para gobernar, porque el Estado está podrido por dentro, porque las instituciones están corrompidas, porque la única manera de hacer política en este país a través de ese Estado es montando gobiernos que estén dispuestos a untarse de toda esa porquería. Petro lo sabe y Petro está dispuesto a eso, así no lo diga, pero lo ha dicho y hay que interpretarlo, ¿sí? Él está dispuesto a trabajar con Uribe, él está dispuesto a trabajar con todos ellos, sabiendo efectivamente que Uribe ha sido, es y seguirá siendo el jefe de los paramilitares, es un asesino, ¿sí? Y aún así está dispuesto, ¿sí? Entonces, eso es un asunto que es bien importante de entender de esas tales propuestas. Ahora, que tenga posibilidades de montar una cosa de esas de amnistía general como la quiere Uribe, particularmente pienso que es muy difícil, ¿no? ¿Sí? En varias ocasiones ya lo han intentado, y en todas esas amnistías que han hecho en los distintos gobiernos, en el gobierno de Belisario, en el gobierno de Virgilio Barco y en los recientes también, cada gobierno ha tenido sus amnistías. Se les cae eso porque efectivamente también hay sectores que pelean y que no van a permitir, pues, por lo menos formalmente, una impunidad de esa magnitud, ¿no? ¿Sí? Siempre sacan, pues, los casos, pues, esos que llaman de lesa humanidad y los crímenes, pues, contra el pueblo y todo eso, ¿no? Siempre logran hacer eso. Es poco probable, formalmente, ¿sí? Dentro de la institucionalidad, pero en los hechos lo han hecho. En los hechos, perdónenme la redundancia, pero eso se ha hecho y eso se ha cumplido. La impunidad es lo que predomina actualmente en Colombia y seguirá mientras vivamos en un estado como estos.
y por lo tanto no podemos aspirar a que haya paz, así nos duele, ¿sí? No es posible eso. Sí, es muy exacto eso, que era lo que ya que los comunistas, pues que parecían, los comunistas sobre todo de la Unión, que parecían ave de mal agüero respecto a lo que iba a presentarse con la firma de los acuerdos, anunciando que no iba a haber paz, que no iba a haber justicia, que no iba a haber reparación para las víctimas, se ha cumplido. Después de 5 años de la firma de los acuerdos de paz, se pueden mirar exactamente los resultados. Y no podía ser de otra forma, porque el acuerdo fundamental de las clases dominantes, secundadas por todos sus partidos y por los partidos de la democracia pequeño-burguesa, es desarrollar el capitalismo en el campo sobre la base de legalizar el despojo, es decir, de la guerra contra el pueblo que se libró en Colombia o que se ha librado en Colombia desde los años 80. Y todos están de acuerdo con eso. Pero además de eso, porque la justicia burguesa sirve a la burguesía, es decir, esta justicia sirve a los señores, a los dueños del poder, a los mafiosos, a los paramilitares y a la burguesía que toda, y a los imperialistas que todos han sido beneficiarios de esa guerra. Por eso esa justicia exonera a los principales responsables de la guerra, es decir, los criminales no van a pagar por sus crímenes contra el pueblo como el pueblo lo ha exigido. De ahí que la verdadera paz, la justicia, la verdad completa y la reparación para las víctimas solamente podrá lograrse con el triunfo de la guerra popular, es decir, desarrollando la guerra del pueblo y estableciendo un nuevo estado de obreros y campesinos. En ese sentido, el pueblo no puede confiar en el Estado y el pueblo que quiere justicia debe prepararse para la guerra. Incluso para que no lo sigan asesinando. No es creando un ministerio de la paz, como se va a lograr la paz en Colombia, como clamaban hoy incluso los que creen sinceramente en que es posible. Porque el fondo de la guerra, la causa más profunda, es la propiedad privada sobre la tierra y la ganancia extraordinaria que producen las principales tierras en el país, las tierras más ricas, pero además la ganancia extraordinaria que produce la inversión sucesiva de capital en el campo y la explotación, por consiguiente, la explotación capitalista de la misma. O sea, que el problema de la guerra es la propiedad privada y es el desarrollo del capitalismo. Por tanto, lo que se necesita es el socialismo, la única estadio social que puede expropiar a todos los imperialistas, a todos los burgueses y terratenientes beneficiarios de la guerra. La única sociedad que puede nacionalizar la tierra y todos los recursos naturales y solucionar los problemas de los campesinos, promoviendo la producción colectiva y dejando en usufructo de la tierra a los campesinos que quieran seguir cultivándola individualmente. En ese sentido es profundamente reaccionaria esa idea de que el capitalismo en Colombia no se ha desarrollado, de que estas son relaciones semifeudales, de que lo que se necesita en el campo es capitalismo, como argumentan las agencias del imperialismo, los grandes capitalistas beneficiarios de la guerra y los secuaces de la democracia pequeño-burguesa y el oportunismo, especialmente ahorita esos últimos agrupados en el tal pacto histórico, con Petro a la cabeza, profundamente reaccionario. Y no quisiera pues terminar pues la idea esta de que lo que se ha presentado, esta tragedia que sigue viviendo el pueblo colombiano, todas las atrocidades que ha padecido,
tiene que ver, esa es su causa económica, pero eso no se ha transformado de una manera distinta en una guerra del pueblo, porque los grupos guerrilleros que surgieron como grupos revolucionarios en los 60 se casaron con ese negocio y traicionaron las ideas que les dieron vida. Las FARC, el ELN y el EPL se corrompieron y abandonaron los ideales que les dieron vida y se involucraron en esa guerra reaccionaria. Y a la vez, el otro aspecto que ha sido determinante en eso es la ausencia del partido de la clase obrera. El movimiento obrero fue obnubilado, fue opacado, fue aplastado también por esos actores de la guerra. Y por eso hoy, que justamente se presentan los tales acuerdos, que ha quedado al descubierto el carácter de esa guerra, que ha sido desenmascarado, que esos grupos no son revolucionarios, la tarea central, la principal de los trabajadores revolucionarios, tanto de la ciudad como del campo, los hermanos campesinos, los dirigentes más honrados, deben de contribuir justamente a esa tarea de construir el partido que sea capaz de dirigir todo el pueblo en esa lucha contra los enemigos y contra los falsos amigos del pueblo que lo engañan, que lo traicionan todo el tiempo y que han impedido, y ese es el único partido que es capaz de organizar todo lo que hay ahoritica, incluso de canalizar el próximo estallido social o los próximos en la dirección esa de destruir con la insurrección popular el poder de los capitalistas y del imperialismo y construir una cosa nueva y distinta. Esa es la única solución definitiva a esa tragedia que viven los pobres, que han vivido los pobres del campo y que la clase obrera ha cargado pues sobre sus hombros en todos estos años, asimilando a sus hermanos despojados y llevados pues a la miseria en las grandes ciudades. Muy bien, compañeros, esperamos haber contribuido con estos minutos a la reflexión y a avanzar en la comprensión de lo que representa esa tal jurisdicción especial para la paz y todo lo que se cocina alrededor de eso, y afianzar la idea de que efectivamente querer la paz, añorar la paz, soñar con la paz es válido, pero hay que construirla, y construir la paz solamente se puede hacer bajo este sistema, preparándose para la guerra, desarrollando la guerra. Queremos recomendarles finalmente algunas lecturas que tienen que ver con este tema. Les recomendamos que las consulten en el portal de Revolución Obrera, sobre todo las siguientes. Nuevamente les recomendamos la revista Contradicción número 18, el tema del problema agrario en Colombia. Hay un folleto muy interesante que se llama La tragedia de los desplazados y el proletariado revolucionario, y otro: Sin revolución no habrá paz para el pueblo. Volver a Marx, estudiar a Marx, volver a esa esencia del marxismo, nos contribuye mucho a comprender de una manera científica toda esta problemática y toda esta situación que estamos viviendo, y eso nos alumbra realmente para comprender mejor y orientarnos mejor en el qué hacer. Por eso insistimos nuevamente en leer del tomo 3 del Capital la sección sexta, que titula Cómo se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo, y 3 artículos muy valiosos: La cuestión de la guerra y la paz en Colombia, que fue un editorial del 9 de julio del 2016. La JEP es una burla a las víctimas de la guerra contra el pueblo, un artículo del 8 de julio de 2018. Y otro, Desechar las ilusiones en la JEP, del 30 de abril de 2019. En la parte final de uno de los artículos del portal de Revolución Obrera dice: el camino de la guerra revolucionaria es el único que puede acabar la guerra reaccionaria y llevar a la verdadera paz de quienes sostienen la sociedad con su trabajo. Esta y no otra debe ser la perspectiva revolucionaria
de la lucha actual del pueblo colombiano. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por sus mensajes. Los invitamos a que compartan con sus compañeros, con sus amigos, en sus grupos, para difundir este programa, y hasta la próxima edición de Vanguardia Obrera. Muchas gracias, buenas noches. Yanqui, bestias sedientas de sangre, bien lo dijo Ernesto Che Guevara, comandante. Terrorista el Vaticano, la mafia más asesina, apoyando dictaduras en América Latina. Terrorista el Congreso, aprobando leyes criminales para que el pueblo muera en la puerta de los hospitales. El promotor de la ley 100 merece un tiro en la 100. Narco paramilitar, ya la gente no te cree. Terroristas, aquellos generales timoratos que mandan a morir al monte a jóvenes de bajo estrato, como carne de cañón, les lavan el cerebro. Combaten en una guerra que no es suya, es por dinero. Terroristas, los paramilitares y sus bandos torturaron, masacraron, sin embargo están mandando. Terroristas mediáticos, RCN y Caracol, engañando a todo el pueblo, apoyando más terror. Promotores de esta guerra que tantas... Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.